Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo por este espacio, aquellos que nos están siguiendo en estas enseñanzas de estudio bíblico en línea, con el gran tema que estamos viendo sobre el discipulado. Hemos hablado de varias etapas que vive una persona que ha decidido, que no solo es creyente, sino que ha decidido seguir a Cristo, y hemos visto algunas etapas muy interesantes. Hablamos de la etapa del creyente, la etapa del cristiano, o sea, la parte donde la persona acepta a Cristo y decide seguir a Cristo. Hablábamos también de una tercera etapa, y en esta cuarta etapa que vemos acá, lo vimos en el estudio en la parte 3. Nosotros estábamos observando que en esta etapa hay una persona que ya está consagrada, es decir, un cristiano que ha decidido o ha rendido su vida a Dios, está dispuesto a ser usado por Dios. Por eso es importante que recordemos cada uno de estos puntos. Y antes de continuar, quisiera motivarlos a ustedes que están siguiendo esta enseñanza a que le den un like, que la compartan, y si tienen alguna pregunta, sabe que pueden hacerla pueden llamar a la Iglesia Nazareno o por la misma página y hacer su respectiva pregunta. Entonces aquí tenemos que esta es una persona que se preocupa por conocer sus dones, y cuando ya sabe cuáles son sus dones, entonces los aplica al servicio de sus hermanos en Cristo o de la iglesia. Allí hay un puntico donde dice que desea andar como Cristo, es decir, ya no quiere andar a su manera, sino que piensa como Cristo anduvo y tratar de asemejarse a Él, o sea que busca tener la mente de Cristo. Tiene su prioridad en Dios. Hay algunas cosas que hace, tiene su trabajo, su universidad, pero su prioridad es Dios. Su prioridad es Dios y la iglesia. Tenemos allá que también esta persona vive plenamente en la fe. Recuerda que la persona creyente está muerta en este aspecto del ser humano, pero cuando acepta a Cristo, que despierta su conciencia, que nace al Espíritu, entonces esa persona empieza a caminar por fe, ¿sí? Y acá ya puede dar evidencias de los frutos del Espíritu, que son básicamente las evidencias de esa fe que tiene la persona. Vamos a pasar rápidamente al punto 5, a la etapa 5, que nos habla del compromiso y de la fidelidad. Es un cristiano comprometido con Dios, es fiel a Dios. Creo que hablábamos en una de las etapas de las enseñanzas que la fidelidad tiene que ver con darle el primer lugar a Dios, que si la persona tiene un problema, una dificultad en su vida, este discípulo va a recurrir primeramente a Dios. No es el que corre a preguntarle a alguien, a un amigo, o preguntarle al pastor inclusive, sino que primero ora a Dios, espera respuesta del Señor, y si tiene alguna dificultad en discernir esa respuesta, entonces acude a sus pastores. Entonces nos vemos acá con un compromiso muy fuerte de ese cristiano, de ese discípulo, y vamos a leer en el pasaje de Romanos 6:22 lo que nos dice la Escritura, es lo siguiente. Dice: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Compromiso. Fueron liberados, todos hemos sido liberados del pecado, pero la pregunta es ¿para qué? Y aquí claramente la Escritura nos dice para que seamos siervos de Dios. En otras partes de la Escritura lo había mencionado, que Dios nos ha llamado a todos al servicio. Usted puede servir a Dios y puede estar en su empleo, y Dios lo usa para hablarle a otras personas del reino de Dios. Dios lo puede usar, pero entonces aquí lo que se requiere es que esa persona tenga una conciencia sensible a ese llamado de Dios para servirle. El llamado al servicio, vuelvo y lo recalco, es para todos, es el sacerdocio universal.
Dios dice que nos hizo a nosotros como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea, el servicio no es solamente para los pastores, el servicio no es solamente para los que están al frente de un ministerio, el servicio es para toda la iglesia. Solamente que hay unos que Dios ha colocado en sus puestos, en algunos lugares importantes para la obra, pero el llamado a servir es para todos. El otro aspecto tiene que ver con que es un cristiano que ya es maduro, que está caminando en madurez. Y vamos a ver Hebreos 6, del 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3. Para los que están tomando notas, yo quiero que ustedes vayan anotando estos pasajes para que ustedes puedan mirar en su tiempo, puede ser tiempo devocional o tiempo aparte, puedan mirar lo que la Escritura nos enseña. Hebreos 6, del 1 al 3 nos dice: por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios, o a las enseñanzas acerca del bautismo o la imposición de manos o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo haremos si Dios nos lo permite. No es posible que algunos, no es posible que alguna vez fueran iluminados, saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de que ese creyente está, digamos, a un nivel de madurez tal que ese cristiano vive su vida cristiana con gozo, con alegría, se evidencia los dones del Espíritu en él: gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Bueno, los dones que están registrados en la Escritura. El tercer punto tiene que ver con la fidelidad. Ya lo había mencionado ahorita, es una persona que primero busca a Dios y luego puede buscar a otras personas, usar otros recursos para resolver alguna dificultad o problema en su vida. Es alguien que ya está al frente de un ministerio. Hablando ahora del llamado que es para todos, la pregunta que un cristiano viviendo sus etapas normales, según lo registra la Escritura, se debe hacer la pregunta: ¿y yo qué don tengo y qué ministerio, Señor, tienes para mí? El que vive para servir, sirve para vivir. Es una frase que hemos escuchado al cansancio, pero que muchos escuchan por acá y sale por acá. Debemos atesorar esas palabras en nuestro corazón. Y si Dios nos está llamando al servicio, como nos llama a todos, la respuesta debe ser positiva y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, que no callemos y escuchemos, pero callamos cuando Dios está necesitando una respuesta de parte nuestra, para que vivamos en esta etapa del compromiso y de la fidelidad, y para que los ministerios en la iglesia se desarrollen, porque estos ministerios son los que dan crecimiento espiritual y numérico en la congregación. Entonces, este cristiano ya está o liderando o está a punto de liderar el ministerio. Vamos a mirar en 1 de Pedro 5:2, que nos dice la Escritura en relación a esto. 1 de Pedro 5:2. Cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Aquí nos habla de las actitudes que debemos tener cuando queremos servir, pero aquí dice que sirva voluntariamente. No es que alguien le está obligando, el pastor le está diciendo tienes que servir. No, es deseo de su corazón, sale de lo más profundo de su corazón el quererle servir a Dios y querer servir a los hermanos en Cristo. El otro puntico que aparece acá es que este cristiano ya aplica el llamado de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Empieza a discipular a otros. Hasta las etapas anteriores estaba recibiendo discipulado. Ahora va a reproducir en otros eso mismo que recibió, ese mismo discipulado que recibió. Va a, digamos así, como a adquirir un hijo espiritual
donde va a estar pendiente de una persona, de llamarla, de orar por ella, de enseñarle. Es alguien que está involucrado profundamente en la obra, respondiendo a ese llamado de la Gran Comisión. Ya hemos leído este pasaje muchas veces, algunos lo conocen de memoria, entonces entienden de lo que yo estoy hablando, que Dios está llamando, no solo a hablar la palabra de Dios, sino a ser discípulos. Es el llamado de Dios a ser discípulos. Yo expreso mi convicción en Dios, que tengo en Dios, escucho las buenas nuevas del Evangelio y respondo a ese llamado del Evangelio, pero yo quiero ser instrumento de Dios para llevar esa misma palabra, ese Evangelio, y reproducir mi vida espiritual en otra persona, en un creyente o en un cristiano que empiece también todas sus etapas. El punto se sujeta a la autoridad. Vamos a leer Romanos 13. Romanos 13 es el capítulo 13, versículos del 1 al 2. Dice la Escritura: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Hasta el versículo 2. Ahora, esta persona tiene muy en claro quién es la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y se sujeta a esa autoridad. Lastimosamente, hay personas que en la vida observamos personas que pierden sus empleos porque no están dispuestos a sujetarse a una autoridad y dejan los empleos y están tratando, digámoslo así, como de vivir la vida a su manera, pero la realidad es que Dios coloca un orden, Dios pone unas autoridades y siempre vamos a tener a alguien por encima nuestro al que le tenemos que rendir cuentas. Entonces este cristiano es tan maduro que puede decir: yo me sujeto a esa autoridad. Hay hermanitos en la congregación rebeldes, ustedes que me están escuchando, algunos podrán haberse dado cuenta a su alrededor, o usted mismo reconoce que ha sido rebelde a la autoridad, que le ha sido muy difícil sujetarse a las autoridades instituidas por Dios. Rápidamente quiero pasar a unas reflexiones para terminar este tema de las etapas del discipulado. Esta es la parte número 4, así que los invito a que sigan, busquen las partes anteriores en YouTube o en Facebook para que entiendan de todo lo que yo les he hablado. Y yo quiero finalmente decirles que no es que esto sea riguroso. Usted puede estar en algunos aspectos en la etapa, la parte 3, en la etapa 3 del llamado del discipulado, y tener algunos aspectos ya en la 4. O sea, no es algo riguroso, pero sí puedo decir que lo que he observado durante tantos años como cristiano y en el ministerio, de que estos aspectos se van presentando uno a uno en la vida de un cristiano. Alguno dirá, yo me identifico con una etapa determinada, la etapa 2 o la etapa 3, ¿cierto? O la 4, pero la pregunta es, si te identificas en una de esas etapas, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Dios? ¿Te vas a quedar ahí estancado o vas a responder al llamado de Dios y vas a seguir adelante creciendo espiritual y ministerialmente? ¿Estás estancado? Pasa a otra etapa. ¿Qué pasos has dado para seguir a la siguiente etapa? Sabes que debes pasar a otro nivel espiritual, pero no has tomado la decisión. Sabemos que hay un enemigo que pretende que nosotros nos quedemos quietos, sentados en nuestras sillas, simplemente recibiendo, y que no nos comprometamos realmente con Dios. Así que quiero que tengan cuidado con esas cosas. Estás ya en la quinta etapa, vas en esa etapa. Quizás te preguntas, ¿y hay más? ¿Qué más hay? ¿Hay más? Sí, hay más, porque tenemos el llamado de Dios a la santificación. Y les hablaba en otra enseñanza, primero, que es la justificación, la regeneración, pero hay un paso más, que es la santificación. Y siempre podemos crecer en ese camino de santidad, podemos crecer más y más. Así que yo los llamo
a que sigan adelante, para que crezcan espiritualmente y sean de bendición para otros y para la iglesia. Esta pregunta, ¿cuántos discípulos has formado? Yo sé que más de uno que está viendo las enseñanzas dice, yo nunca he tenido un discípulo, yo nunca he formado a nadie. Pues hable con sus pastores, dígale, yo quiero ayudar en la obra y quiero tener discípulos. Pastor, deme un discípulo, pastora, una discípula, para que yo pueda crecer espiritualmente, porque el que no sirve se estanca espiritualmente. El que no se reproduce en otros es como una célula que no se reproduce, y la célula que no se reproduce finalmente se muere. Si queremos tener vida espiritual, debemos reproducirnos en otras personas, en otros discípulos. Así que el llamado es a tener discípulos. ¿Qué cantidad de personas has ganado para Cristo? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Dios? ¿Cuántos han llegado a tu congregación porque tú has llevado el mensaje de salvación a otros, a tus familiares, a tus amigos, a las personas de tu trabajo, de tu universidad? Has compartido el Evangelio. Las personas están ávidas de vida espiritual y sabemos que en Dios van a tener esa vida espiritual, esas cosas sobrenaturales que muchas personas buscan en la adivinación y en otras partes, lo pueden obtener en Dios. Podemos hablar para que no sea el enemigo llevándoselas por otros lados. ¿Eres fiel con la iglesia o con tu pastor? ¿O cada vez vas, asistes, o estás aquí ahora en este tiempo de pandemia escuchando las enseñanzas, pero no te conectas con nadie más? ¿No hablas con tu pastor? ¿No tienes una vida de comunidad en fe? Entonces es una voz de alerta para que usted continúe, busque esa comunión que nos va a dar vida espiritual, porque cuando nos alejamos de la congregación, cuando nos alejamos de los hermanos en Cristo, pues nosotros andando sueltos no vamos a estar calientes espiritualmente. Eso hablo en términos de espiritualidad. Y el último punto, te sujetas fácilmente a la autoridad. Hoy reconoces, no, muchas veces me han hablado mis pastores, pero yo no les he hecho caso. Estás en un problema de sujeción a la autoridad. Si Dios usa sus siervos, sus pastores para hablarte y tú haces oído sordo, estás rebelándote realmente con Dios. Así que ahí está cada una de las preguntas. Reflexiones sobre cada una de ellas. Y mi interés es que todos los que me están escuchando en estas enseñanzas es que respondan al llamado de Dios, porque este es el tiempo donde debemos estar más alertas espiritualmente. Sabemos que las cosas, el reino del mal ha avanzado y la iglesia no se puede quedar atrás, la iglesia debe ir adelante. Dios nos está llamando a despertar para que seamos una iglesia viva, una iglesia eficaz en el mundo, porque realmente lo necesita. Podríamos hablar de muchos aspectos de cómo el pecado ha estado avanzando, pero que lo importante acá es que como iglesia nos paremos firmes y podamos combatir con el reino de las tinieblas y poder ver cómo el reino de Dios va a salir adelante y la iglesia del Señor va a ser una iglesia bendecida. Dios les bendice. Recuerden dar like y compartir estas enseñanzas. Este video no lo dejen guardado, sino que compártanlo para que otras personas, otras congregaciones y personas que son creyentes escuchen y respondan a la voz de nuestro amado Padre. Dios les bendice. Hasta luego.